Chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Sí, Muy bien, excelente. ¿Sí se ve mi pantalla? Las ventanitas de Zoom. sí, Va, ok. Bueno, pues vamos a continuar con la clase, que es nuestra penúltima clase, ¿verdad? Qué triste, ¿no les da tristeza? O más bien felicidad de que ya es su penúltima clase de la materia. Se acabó. Pero bueno, entonces vamos a ver dónde está esto. No, espérenme. Acá, apuntes. Aquí y aquí. Bueno, bueno, a ver ahorita por si se unen más del proyecto, ya les subí la parte 2. Ya está el PDF en Drive para que los que ya les aprobé ¿cómo se llama? El esquema de fragmentación, pues ya, ya puedan continuar con la segunda parte. A ratito subo la tercera y la cuarta de una vez, para que pues también le vayan avanzando, ¿no? Bueno. Vamos a continuar entonces con el tema 7. Estábamos viendo el concepto de vistas materializadas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En general empezamos el tema 7 a ver lo que es replicación y vimos que había replicación síncrona, asíncrona. La replicación síncrona la podemos implementar con un trigger sencillo, que también ya lo revisamos, ¿ok? Y la síncrona, hay varias técnicas, ¿ok? De replicación. Una sencilla es con vistas materializadas y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, de vistas materializadas que platicamos, una vista materializada pues es similar al concepto de una vista que ustedes ya conocen, una vista tradicional, pero la diferencia de una materializada es que cuando se hace la consulta de esa vista, el resultado de esa consulta se almacena, se persiste, ¿ok? Entonces, eso también permite que podamos tener copias de datos entre nodos, ¿ok? La tabla a partir de la cual se extraen los datos se le conoce como tabla master y los datos se persisten dentro de la definición de la vista, como parte de la definición de la vista, y la vista puede estar en un nodo diferente. Entonces eso nos da una posibilidad de replicar datos. También las vistas, decíamos la vez pasada, tienen la posibilidad de sincronizar. Es decir, si la tabla master cambia, los datos cambian, la vista puede ser sincronizada. Entonces eso permite pues implementar una idea de una replicación asíncrona. Se dice que es asíncrona porque cuando la tabla master cambia, los datos no se replican luego en la vista. La replicación tiene que eh, tiene que invocarse del lado de la vista. ¿Ok? Se puede invocar de forma manual o a través de un programa, pero no hay algo que dispare la sincronización cuando llega a haber un cambio en la tabla master. Por eso sería una aplicación asíncrona. No depende. Los cambios que se hagan a la tabla master no se verían afectados si la vista no estuviera disponible, ¿no? Entonces, no es una replicación síncrona como en el caso de un trigger, que cuando una tabla cambia, el trigger cacha ese cambio y, y para que todo sea exitoso, pues los nodos tienen que estar disponibles, ¿no? Eso no ocurre con una vista materializada. Entonces, platicamos también que las vistas materializadas no siempre es factible hacer esta sincronización, de que depende de la complejidad de la consulta que tenga esta vista. ¿Ok? Si la vista tiene una consulta compleja, hacer una sincronización, digamos, rápida de los cambios que se generaron en la tabla master no se va a poder. Entonces nos quedamos en este diagrama. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos con el diagrama. Bueno, se los muestro de una vez y ahorita regreso acá. Nos quedamos en este diagrama en la que
En la parte de arriba tenemos una vista con una consulta compleja. Ahorita vemos qué requisitos o qué condiciones se aplican para decir que es una consulta compleja. Y acá abajo tenemos dos vistas materializadas sencillas. Cuando son sencillas podemos tener una sincronización rápida. ¿Qué significa esto? Los cambios de la tabla master se acumulan o se registran en otra tabla que le llamamos el log de la vista materializada, ¿ok? Este log, ¿ok? Guarda los cambios, entonces cuando invocamos una sincronización que le llaman un refresh rápido, únicamente se van a aplicar los cambios que ocurrieron hacia las vistas. Por otro lado, si la consulta no puede tener una actualización rápida, una sincronización rápida más bien, no se requiere tener un mlog, ¿ok? Un master log. Por lo tanto, no se va a poder hacer esa sincronización. ¿Qué ocurre entonces si queremos sincronizar la vista materializada respecto a sus tablas master? Vamos a tener que descartar los datos que hay en la vista, de plano vaciarla. De hecho, se hace un truncate de los datos. Y vamos a tener que volver a ejecutar la consulta completa y volver a copiar los datos hacia la vista. Por eso se le llama un refresh lento, un refresh pesado porque pues prácticamente es descartar lo que tenía a la vista y volver a ejecutarla y volver a guardar, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Voy a regresar entonces aquí, aquí en este curso, como estamos tratando de replicación y son bases de datos, distribuidas, obviamente no nos conviene hacer un refresh lento porque podemos pues gastar demasiados recursos de red, ¿no? Pero bueno, obviamente hay situaciones, hay escenarios en donde sí podemos usar una replicación lenta, ¿vale? Por otro lado, vamos a ver vistas materializadas read only. ¿Qué significa read only? Que no vamos a escribir o a modificar los datos de la vista. También hay otra variante en la que podemos modificar los datos de la vista. Obviamente cuando aplica eso, pues no podemos hacer una sincronización rápida, pero existe esa posibilidad también. Para efectos de aquí del curso, vamos a ver nada más vistas materializadas read-only. En general, también comentamos la vez pasada, las vistas materializadas no nada más se usan en bases distribuidas. Podríamos usarlas inclusive en bases centralizadas. Típicamente cuando tenemos un modelo relacional muy normalizado, que tiene demasiadas relaciones, ¿ok? Si queremos consultar datos de varias tablas, normalmente pues hacemos una consulta, un select, con bastantes operaciones, entre ellas varios joins, y esto provocaría pues que esta consulta sea pesada, una consulta pesada. Entonces, ¿qué se hace? Ejecuto la consulta. Yo sé que esta tabla se va a tardar porque es pesada, ¿ok? Pero entonces el resultado de la consulta, ¿ok? Lo guardamos en una vista materializada y los datos ya se quedan aquí, persistidos de forma permanente. Entonces, sobre esta vista ya podemos hacer trabajos de análisis. Normalmente esta vista se utiliza para hacer consultas otra vez, ¿ok? Para hacer análisis de los datos. Pero obviamente al estar estos datos ya desnormalizados respecto a este modelo, pues el análisis de estos datos suele ser más rápido y eficiente. ¿Ok? Es lo que normalmente a veces se utilizan las vistas. Cuando estos datos ya no son vigentes porque a lo mejor ya cambiaron acá, esta vista se descarta y se vuelve a hacer la consulta si quieren actualizar los datos y pues nuevamente se hace análisis. ¿Ok? Esto en una base centralizada. En una distribuida, como les comentaba, pues sirve para hacer replicación, ¿vale? Entonces, ya entrando un poquito a detalle de las vistas materializadas read-only y en especial a las vistas que podemos hacer una sincronización rápida, tenemos otro concepto. Al tener una master table,
Y al tener una vista materializada por acá que pueda ser sincronizada de manera rápida, necesitamos entonces identificar qué registros de la vista necesitan sincronizarse. Y también de este lado, qué registros de la tabla master cambiaron. ¿Ok? ¿De qué forma podemos identificar a un registro de la tabla master con uno de la vista materializada? Bueno, la forma más sencilla es a través de su llave primaria. ¿Ok? Con la llave primaria podemos identificar, el registro número 5 requiere sincronizarse con el registro 5 de la vista materializada. Entonces, el tipo de vistas materializadas read-only más común es el de llave primaria, que se le llaman Primary Key Materialized Read-Only Views. Entonces, estas vistas se sincronizan dependiendo del valor de la PK. ¿Ok? Hay otras técnicas que es con un Object ID que podemos crear nosotros mismos o a través del Row ID. ¿Se acuerdan de los Row IDs? ¿Ok? Pero bueno, para efectos de este tema, vamos a ver nada más las vistas materializadas que se sincronizan a través de la llave primaria. Un ejemplo de una vista materializada sencilla sería esto. Esta es la sintaxis para crear una vista. Create Materialize View es la sintaxis. Pongo el nombre de la vista y le indico que se va a sincronizar con una llave primaria, with primary key. ¿Ok? Entonces, de hecho, esta es la técnica por defecto. Si no le De todas maneras, se utilizaría la llave primaria porque es la técnica por defecto. Y ya después, como pueden ver, viene la consulta, igual que en una vista tradicional, a select, y ya pongo aquí toda la consulta. Normalmente, en este curso, vamos, la consulta, como pueden ver, es una consulta que se lanza en un sitio remoto para poder implementar replicación. ¿Ok? Entonces, la consulta se ejecuta en un sitio remoto y los datos viajan del remoto al local y se almacenan como parte de la definición de la vista. O sea, la consulta siempre se lanza cuando se va a crear la vista. ¿Ok? Cuando la consulta se termina, ¿ok? Se persisten los datos y ahí termina la creación de la vista. ¿Ok? Obviamente esta es una consulta muy sencilla, como pueden ver, es una simple copia de una tabla. Entonces es una replicación completa de una tabla, ¿no? MB cliente es una copia de la tabla cliente que está en otro nodo. Entonces con esto podemos implementar replicación, que hemos estado platicando de la replicación pues desde el inicio del semestre, ¿no? Entonces, esa es una vista materializada read-only con sincronización con llave primaria, ¿vale? Ahora, en las operaciones de refresh, ¿ok? ¿Cómo hacemos un refresh entre ellas? Digamos, ya tenemos la vista materializada, ahora ¿qué hacemos para hacer un refresh? Bueno, hay un procedimiento almacenado que se llama justamente refresh. Este procedimiento está dentro de este paquete de BMS en View y procedimiento al invocarlo pues se encarga de hacer esa sincronización, ¿vale? O sea, no tenemos que programar nada más que invocarlo, ¿vale? Y como les comentaba, este método puede ser un refresh rápido o un refresh lento dependiendo la complejidad de la consulta. Cuando es lento se tiene que hacer un truncate, ¿vale? Bueno, otra cosa que se recomienda cuando creamos vistas es configurar un parámetro que se llama PCT Free. Tal vez algunos de ustedes se acordarán cuando, si es que cursaron avanzadas, este parámetro lo llegamos a ver. Este parámetro básicamente lo que me recomienda es que del lado de la vista los datos se guardan en bloques, ¿ok? Como son vistas materializadas read-only, se sugiere que este parámetro es un parámetro que se puede especificar PCT free y que se iguale a cero. ¿Qué significa eso? Si yo hago un zoom aquí de este bloque, aquí se estarían guardando los registros, ¿ok? De la vista materializada, los registros que vienen de acá. Este parámetro PCT free lo que hace es dejar un espacio vacío aquí
Normalmente se deja un espacio alrededor del 10% del espacio que puede almacenar un bloque de datos. ¿Para qué? En tablas se deja este espacio porque cuando hay actualizaciones o nuevas inserciones, sobre todo más bien actualizaciones, este registro puede aumentar su tamaño. Entonces, si el espacio del bloque estuviera totalmente ocupado, este registro ya no podría crecer y por lo tanto este registro tendría que moverse a otro bloque. Eso provoca cierto degradamiento en desempeño, estar moviendo datos entre bloques. Para evitar o minimizar este movimiento, se deja un pequeño espacio aquí. Si el registro crece, bueno, agarro un pedacito del espacio libre y ya me ahorro moverlo. Eso es más rápido, ¿ok? El detalle con este pequeño espacio, pues es que los bloques no se van a llenar a su máxima capacidad, sino van a tener aquí un pequeño espacio libre. En una vista materializada, están de acuerdo que este espacio no lo requiero porque las vistas son read-only. Estos datos nunca van a cambiar. Entonces, como no van a cambiar, puedo decirle a la base, ¿sabes qué? Guarda los datos de la vista y acábate el espacio. Utiliza lo más que se pueda, pues para optimizar el uso de espacio de la vista, ¿ok? Y no pasa nada, no hay problema porque estos registros nunca van a crecer, entonces no van a cambiar y pueden hacer uso al 100% del espacio disponible. Recuerden que pues estas vistas pueden tener un montón de datos, copias de otras tablas, entonces entre más se optimice el espacio, mejor. Para eso es este parámetro. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Ok. Todo bien, profe. Entonces, ya platicamos de lo que es el log de una tabla master, ya sabemos para qué es. Cómo se crea un log? Utilizamos esta sintaxis. Create Materialize View Log on Master Table. Ojo, esta instrucción se tiene que ejecutar del lado de la Master Table. En una base distribuida, recuerden que este sería un nodo N1 y este sería nodo 2 donde está la otra vista. Entonces, el master, este, el log master, digamos, o el mlog, el master log, se tiene que quedar del lado del nodo donde está la master table, ¿vale? Esta es la sintaxis y en realidad es otra tabla. Ustedes pueden ver la estructura de una tabla. No entendemos mucho nosotros cómo trabaja. Eso lo hace internamente la base de datos, pero eso no importa, ¿no? A nosotros nada más con que generemos el master log y ya. Lo que sí nos podemos dar cuenta es que si hacemos cambios a la master table, vamos a ver que en automático se guardan datos aquí. Por ahí hay un trigger que internamente se crea para detectar cuando hay cambios en la master table. El master log se alimenta, ¿ok? Y básicamente su contenido significa los cambios pendientes que hay para ser actualizados en la vista materializada, ¿ok? Bueno, podemos tener también esta configuración, podemos crear varias vistas materializadas que apunten a la misma tabla master y por lo tanto al mismo master log. Pues eso se vale, podemos tener distintas vistas que apunten a la misma tabla y pueden reutilizar su master log, ¿vale? Bueno, hablábamos también del fast refresh, entonces les comentaba que qué características debe tener una vista materializada para que tenga un master, un refresh rápido. Bueno, hay varias cuestiones. Normalmente deben de ser vistas sencillas, consultas sencillas como esta. ¿Ok? Consultas en donde participan una sola tabla. Ahorita vamos a ver que hay otras opciones para hacer que la vista siga siendo simple, o de refresh rápido y puedan participar varias tablas, ¿no? Pueden tener algunas condiciones, como se ven aquí, algunos filtros, pero hasta ahí, ¿vale? Cuando tenemos la certeza de que es una vista simple, podemos decirle a la vista materializada que la genere con un fast refresh, ¿ok? O sea, con un refresh rápido. Sin embargo, si la consulta es compleja, obviamente aquí me va a marcar un error, porque me va a decir, pues tú quieres crearla con un fast refresh, pero
por el contenido de de la consulta no es posible. ¿Vale? Por ejemplo, una vista materializada que tiene un join, ¿ok? Si queremos hacer consultas con un join, el join se considera una operación compleja que es complicado sincronizar rápidamente, entonces esto no se va a permitir. Si intento crearla con un fast refresh, este es el error que me va a generar, ¿ok? Se fijan, aquí dice que no puede crear una vista con un fast refresh, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque encontró la cláusula join, ¿ok? Entonces, lo que se tiene que hacer es quitarle esta parte de fast refresh, quitarle esta cláusula para que se genere una vista materializada, pero con un eh, refresh pesado o con un completo que le llaman aquí, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Miren, los requisitos son estos. Eh, esta lista indica las características que hacen que la definición de una vista sea considerada como compleja, o sea, no puede tener un fast refresh. Por ejemplo, si contiene operadores del álgebra relacional, union all, intersect, minus, union, no se puede, ¿ok? No se puede. Si contiene unique distinct, tampoco. Si contiene funciones de agregación como count, como min, como max, tampoco. Si contiene joins, tampoco. ¿Ok? Es decir, si la consulta participan varias tablas, no puede ser. Ligadas a través de un join, tampoco. Entonces, ¿se fijan? Sí hay demasiadas restricciones. ¿Por qué todas estas restricciones? Porque con todos estos elementos es complicado, es muy complejo identificar qué registros han cambiado, porque acuérdense que el fast refresh lo que hace es guardar en un master log los registros que cambiaron y de ahí se sincronizan rápidamente. Pero ahora imagínense que tienen una vista cuyos datos salen de varias tablas. Entonces, ¿qué pasa si de esta vista, más bien si de estas tablas modifico un registro? ¿Y qué pasa si modifico otro registro acá? ¿Cómo le hago para formar un registro de la vista acá? Sí, sí se ve la complejidad. O sea, para formar un registro necesitaría como que estar haciendo el join entre estos registros, formar un registro que haga match con la definición de la vista y guardarlo en su master log. Entonces, esto es complejo. Por eso no se permite que la consulta tenga todo. ¿Ok? Entonces, por eso es que todos estos requisitos no aplican con un fast refresh. ¿Vale? Ahorita vamos a ver algunas técnicas que permiten relajar un poquito estas reglas, ¿ok? Pero son poquitas, o sea, no son tantas, ¿vale? Bueno, entonces, a pesar de ello, entonces, bueno, hay escenarios en donde podemos usar vistas materializadas con un refresh lento o con un refresh, con un fast refresh o con un refresh rápido. Vamos a ver cuáles serían los escenarios. Miren. A nivel general, ¿cuándo sería adecuado utilizar una vista materializada simple con fast refresh rápido? Serían en escenarios en donde tengo tablas master que tienen cambios muy frecuentes. ¿Ok? Estas tablas cambian con alta frecuencia, pero son cambios sencillos y son vistas sencillas, entonces puedo hacer sincronizaciones rápidas. ¿Ok? En el método B, entonces puede ser factible una vista de ese tipo. ¿Qué pasa? Si ustedes ponen una vista materializada, aquí pesada, pero necesitan sincronizar con alta frecuencia, no es buena solución. Imagínense si este, cambia la tabla muy rápido, ¿ok? Entonces van a tener que estar descartando los datos, haciendo truncate y luego volver a ejecutar la consulta. Si esa operación es frecuente, pues van a hacer uso excesivo de la red, ¿no? Van a tener que estar copiando los datos a cada rato y pues eso no es bueno. Una técnica que se puede hacer para resolver ese problema es, en lugar de tener una vista compleja, sepárala en dos vistas sencillas. Por ejemplo, la consulta original tiene un join, ¿se fijan?
Entonces no podemos hacer fast refresh. Entonces lo que se hace es, bueno, sepáralas. En lugar de que el join se haga al momento de crear la vista, nada más cópiate los datos por separado de las dos tablas, es decir, de empleado y proyecto, si se fijan, perdón, de empleado y depto. Haz dos vistas materializadas, pero nada más copia los datos. Entonces los datos van a estar copiados aquí. Es un refresh rápido, ¿ok? Y el join ya no lo hagas en el sitio remoto, sino ahora hazlo en el sitio no, en el local. ¿Cómo lo haríamos? Empleando una vista normalita. ¿Ok? Ya no es una vista materializada, ya es una vista local que está en el sitio donde está la vista. Aquí ya metemos el join, ¿ok? Y entonces tenemos un refresh rápido. Esa sería la opción para resolver este problema. Ok, el método A sería, ok, tengo al revés, una situación en la que los datos de estas tablas, de las tablas máster, no varían tanto, ¿ok? No hay tantos cambios. ¿Eso qué significa? Que no necesito hacer un refresh a cada rato. Vamos a suponer que estas tablas cambian cada semana o dependiendo las reglas de operación que tenga, dependiendo la situación. Hacer una sincronización cada semana está correcto, no hay problema. Entonces, digamos, hacer un truncate de los datos, volver a lanzar la consulta pesada, si lo hago una vez a la semana, pues no me impacta, ¿no? No hay tanto impacto. Entonces puedo quedarme con la vista, con una consulta compleja, ¿vale? Ahora, hay una desventaja de cada método, pros y contras de cada método, ¿ok? Ventajas del método B, ¿cuál es? Que puedo hacer refresh rápido y los datos los puedo sincronizar a cada rato. ¿Cuál sería una desventaja de este método? Al tener vistas materializadas simples, ¿ok? No pude hacer el join desde un inicio. Entonces el join lo tengo que hacer local. El usuario obviamente va a estar en este nodo, en el nodo donde está la vista, y va a lanzar consultas. Las consultas las va a lanzar en el método A aquí. Las consultas en el método B, pues las lanzaría en esta vista. Si se fijan, esta vista y esta vista son equivalentes. ¿Se fijan? Tienen el join aquí. La diferencia es que este join se hizo desde que se creó la vista, ya está creada, y acá el join se tiene que hacer cada vez que el usuario haga la consulta, porque es una consulta local. Entonces aquí el desempeño puede disminuir, por eso dice aquí menor desempeño, porque el usuario tiene que lanzar el join cada vez que ejecute la consulta. La única ventaja es que es una consulta local, ¿ok? Pero el join se tiene que estar ejecutando en el nodo, digamos, en el nodo donde está la vista. Y aquí ya no, porque este join se hizo desde que la tabla fue creada, desde que la vista fue creada, perdón. Entonces aquí el desempeño es mejor acá, ¿vale? Entonces, este sería una falla que tiene este método, pero es un costo que tenemos que pagar si queremos hacer un refresh rápido. Aquí no tenemos que hacer el join, ¿ok? Pero entonces la desventaja de este es que el refresh no es rápido, ¿ok? Entonces, dependiendo del escenario, pues es donde podemos usar una vista materializada compleja o simple. ¿Sí se entendió este escenario? El método A y el método B. Sí. A ver, Sí, ¿quién me ayuda otra vez a explicar cuáles serían entonces las ventajas del método A? ¿Quién me quiere repetir? ¿Cuáles serían las ventajas del método A? Una ventaja. que la estructura de los datos ya está, digamos, lista para usarse, ¿no? Por ejemplo, si en la consulta típica que se hacía involucraba un join de esas tablas, ya está resuelto. Pero la desventaja es que esos datos no se pueden actualizar tan seguido. Muy bien. Ajá. Y en el método B, Que los Que datos se pueden hace estar muy actualizados. Ay, perdón. Sí, si quieres tú, compañero. ahora el otro compañero está bien, me parece buenísimo.
que en este sí podemos aplicar el refresh rápido, pero pues tendría que hacer los joins al momento de la consulta y se Ajá. pueden hacer de forma local. Y se hacen de forma local. Entonces, este join me incorpora cierto delay, ¿no? Cierta penalización de desempeño, pero tengo una sincronización rápida, ¿vale? Entonces, dependiendo del escenario, pues es el método que ustedes pueden utilizar, ¿vale? Bueno, entonces, ¿habían escuchado hablar de estas vistas materializadas antes? ¿Alguien las había usado? No. ¿No? Ok, pues No. ya tienen ahí otra herramienta cuando quieran involucrar una base distribuida, ¿ok? ¿Se acuerdan que a lo largo del curso hemos platicado? No siempre la asignación de fragmentos es la que quisiéramos, ¿no? Hay veces que decíamos, si es fragmentación horizontal derivada, pues en el mismo sitio. Pero si de repente en otro nodo necesitas hacer join, ok, estás en otro nodo y quieres hacer join, aquí pues decíamos, es que hay que tratar de minimizar los joins entre sitios, ¿no? Porque vimos en temas pasados lo que implica. ¿Ok? Join entre nodos, pues es muy pesado, pero aquí ya tienen otra opción. ¿Qué tal si creamos una vista materializada aquí? Entonces, al crear la vista materializada, el join que haga con otra tabla, ya lo hago con la vista materializada en lugar de hacerlo remoto. Y pues ya depende el método para ver qué tipo de vista creamos, ¿no? Entonces, el join aquí ya lo hago local. Si los cambios de acá no cambian tanto, pues entonces una vista pesada puede ser opción. Y si no, pues podríamos tener varias vistas materializadas con un refresh rápido, ¿vale? Y ya hago varios joins, pero esos joins ya son locales. Entonces, esa es otra técnica para optimizar una base distribuida, ¿vale? Bueno. Entonces, vamos a ver ahora qué se necesita para crear estas vistas, ¿no? Eh, Obviamente, como tengo usuarios en ambos nodos, necesito usuarios en los dos nodos y necesito privilegios, ¿ok? Entonces, básicamente, los siguientes privilegios se requieren para poder crear vistas materializadas. Primero, el usuario que va a crear la vista necesita este privilegio, Create Materialize View. ¿Ok? Necesita también permisos para hacer lecturas en la tabla master. ¿Ok? Obviamente, si quiero hacer una copia de una tabla remota que está en otro nodo, el usuario tiene que tener permisos de lectura, por lo menos. También permisos de lectura en el mlog, ¿no? En el master log. Para simplificar esto, ¿qué podemos hacer? Podemos crear exactamente el mismo usuario, tanto en la tabla master como en la tabla, perdón, tanto en ambos nodos, tener el mismo usuario con las mismas credenciales. Entonces, con eso podemos resolver este problema de los permisos. ¿Ok? Si utilizan también ligas, tenemos que usar database links. Ustedes ya saben crear ligas, las mismas ligas que hemos usado para implementar transparencia de distribución se pueden usar para las vistas. ¿Ok? Ahora, por otro lado, el usuario que realiza el refresh sobre la vista materializada normalmente es el mismo usuario. ¿Ok? Para evitar complejidad, el mismo usuario que crea la vista es el mismo que hace el refresh, pero puede ser distinto. Si llega a ser distinto, entonces necesita este privilegio, Alter Materialize View. ¿Por qué Alter? Pues porque va a hacerle cambios a la vista, va a guardar más datos o a sincronizar datos. Y también necesita permisos de lectura del master log. ¿Por qué? Pues porque a partir del master log es de donde va a hacer la sincronización. Vean que en este caso no requerimos permisos de lectura de la master table porque pues la sincronización solamente trabaja con el master log, ¿no? Bueno, creación de vistas materializadas por subconjuntos. Este subtema me permite este, involucrar a más tablas a pesar de que tenemos una restricción acá de que si tiene un join no podemos incorporar más tablas, pero vamos a ver que hay una estrategia que si me permite también tiene sus restricciones, pero bueno, básicamente me permite incorporar una tabla siempre y cuando actúe como una especie de semillón. Ahorita vamos a ver, ¿ok?
Entonces, ¿qué cosas sí podríamos ponerle a una vista materializada? Por ejemplo, predicados. Un predicado simple como esta, por eso son subconjuntos, sí podemos meterlas y la vista sigue siendo fast refresh. Por ejemplo, este caso hace una copia de la tabla orden de otro nodo, pero nada más quiero las órdenes de compra que cumplan con esta condición, que el agente de ventas sea el 173. ¿Ok? Entonces, si tenemos predicados, es bueno aplicarlos para no, digamos, traernos toda la tabla, ¿no? Porque también ahí podemos, pues imagínense, hacer una copia completa de una tabla grande, podemos tener ahí detalles de red, ¿no? Aparte de tener estos predicados simples, podemos incorporar subconsultas, ¿ok? La subconsulta me puede servir también para filtrar registros. En ese caso, las subconsultas se permiten y la vista sigue siendo fast refresh. ¿Ok? Bueno, esas subconsultas básicamente trabajan mucho con una especie de semi-join. Recuerden que hemos visto que el semi-join se usa para hacer filtros, por lo tanto se incorpora la cláusula exist. ¿Ok? Ojo, no vayan a meter la cláusula join porque si metemos la cláusula join implica que se van a usar dos tablas dentro de la definición de la vista, dos tablas al mismo nivel y ahí sí ya no sería fast refresh. ¿Ok? Entonces, otra cosa, la vista materializada no puede mostrar columnas de varias tablas porque entonces tampoco ya no sería un fast refresh. ¿Ok? Al meter columnas de varias tablas implicaría el uso de un join y obviamente el join no se vale y entonces sería una vista pesada. ¿Ok? Bueno, entonces los subqueries, sí podemos meter subqueries, pero el subquery es nada más para ser filtrado. ¿Ok? No para incorporar columnas de más de una tabla. En ese sentido, existen tres técnicas que soporta la base de datos. A esas tres técnicas le llamaron así: one-to-many subqueries, many-to-one subqueries y many-to-many subqueries. Aquí sí, one-to-many es diferente a many-to-one. ¿Ok? Entonces vamos a ver en qué consisten estos tres estilos. Repito, estas subconsultas lo único que hacen es filtrar registros, pero los filtros se aplican a otras tablas. ¿Ok? Entonces son filtros más complejos, pero no quiere decir que la vista va a obtener datos de varias tablas, no. Obtiene los datos de una sola tabla, pero le aplica filtros con subconsultas, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, eh, suponer el siguiente escenario. Tenemos dos tablas, los clientes y las órdenes de compra. Y vamos a suponer que quiero crear una vista materializada que contenga un subconjunto de las órdenes de compra. Recuerden, voy a crear una vista, pero solamente voy a tener registros de alguna de las dos, no de ambas. No puedo de ambas, porque si no ya no va a ser fast refresh. En este caso quiero obtener datos de órdenes de compra, ¿vale? No de clientes. Pero ¿para qué me sirve la tabla cliente? Porque quiero las órdenes de compra que cumplan con ciertos criterios aplicados a la tabla cliente. ¿Vale? En este caso quiero todas las órdenes de compra generadas por el 2000, en el 2010, pero que los clientes cuenten con un correo electrónico del dominio Gov, o sea, de todas las órdenes de compra de los clientes que trabajan en el gobierno, por ejemplo. Vamos a hacerles auditoría a estos señores. ¿Se fijan aquí en la idea? Quiero registros de esta tabla, pero le puedo aplicar condiciones que provengan de otra tabla. ¿Ok? Obviamente debe haber una liga entre estas dos. Normalmente es una llave foránea. ¿Ok? Es una llave foránea. Entonces, ¿cómo le aplico el filtro? Empleando una subconsulta y empleando la cláusula existe, que es como si hiciéramos una especie de semijoin, ¿se acuerdan? El semijoin lo que va a hacer es filtrar los registros de esta tabla que cumplan con los criterios de la otra tabla. ¿Ok? Entonces vean aquí la sintaxis. Pongo create materialize view, el nombre de la vista,
fast refresh porque va a ser refresh rápido y pongo la consulta. Select asterisco, pero ojo, aquí en la consulta externa únicamente estoy incorporando una master table, que sería este, la tabla orden de compra. ¿Ok? Select asterisco from orden compra y vean que está apuntando a una tabla remota. Acuérdense, ¿quién me dice qué es esta cadena de aquí? ¿Qué es esto? ¿Este objeto quién es? Lo que está después de la arroba. A ver si se acuerdan de sus prácticas. ¿Quién es? ¿Qué es JRCBDS 1-master? ¿Qué es La eso? liga. Muy bien, es el nombre de la liga. Ok, entonces voy a obtener registros de la tabla orden compra que está en otro nodo. Ojo, nada más observen que aquí en la cláusula no hay otra tabla. Si ustedes ponen aquí coma, otra tabla, ya esa vista ya no va a ser fast refresh. Mucho cuidado aquí. Entonces, lo que sí puedo poner son condiciones, por ejemplo. Dice aquí el ejercicio que solamente quiero las órdenes de compra del 2010. Ese sí ese es un criterio que está aquí. De hecho, aquí está el modelo, miren. Quiero las órdenes de compra que se generaron en el 2010. Utilizo este criterio. Ese no hay ningún problema porque está en la misma tabla. Entonces pongo where to chart. La fecha de compra está en el 2010. Creo que ustedes no tienen ningún problema con este predicado, ¿verdad? ¿Ok? Todas las órdenes de compra que se generaron en el 2010. Ahora, tengo otra condición, que los correos de los clientes, ¿ok? Se terminen en .gov. Aquí el detalle es que, como pueden ver, es orden compra se liga con cliente y acá está su email, pero ese criterio está en otra tabla, ¿ok? Cuando eso ocurre, puedo auxiliarme de un semillón realmente. Esto es un semillón en realidad lo que estoy haciendo aquí. Entonces pongo an exist, fíjense. Y entonces, ¿qué hago? Hago una consulta que me traiga todos los registros de la tabla cliente que tengan este email, en este caso que terminen en .gov. Y ya nada más aplico semijoin entre los IDs. Se fijan, hago que O cliente ID sea igual a C cliente ID. Con esto estoy forzando a que todos los clientes de acá, de O cliente ID, coincidan con los del semijoin. ¿Quiénes van a coincidir? Pues solamente aquellos que tengan el email que termine en .gov. O sea, aquí este semijoin lo que está haciendo es filtrarme, ¿ok? Quitar o excluir a las órdenes de compra cuyos ID de compra no correspondan con emails que estén en el gobierno, por ejemplo. Entonces vean que este alias proviene de afuera para poder filtrar las órdenes y este alias de aquí, pues es la consulta que hace internamente, aquí nada más. Aquí sí puedo poner la otra tabla, pero porque estoy en un semillón, ¿vale? Entonces, con estas características, esta vista es ok, es un fast refresh, ¿vale? Entonces, solamente puedo incorporar otras tablas a través de semi-joins, ¿sale? No de join. Si meten un join aquí, si meten una tabla a nivel de la tabla este, externa, eso ya no funciona. Entonces tengan mucho cuidado porque en examen cuando les pregunto, me incorporan varias tablas, pero ponen los joins acá arriba y eso ya, con eso el ejercicio ya no funciona, ¿sale? Mucho cuidado. Entonces, ¿dudas con esto? ¿Se entiende cómo funciona este tipo de vista? Ahora. Sí, profe. Ok, ahora, por qué le llaman many to one? Este diagramita nos explicaría aquí la razón. Ahorita me regreso a esto, pero aquí está el diagramita. Se le llama many to one, ¿por qué? Porque, si fijan, aquí tenemos la tabla, este, la tabla padre, que es cliente, y la tabla hija, ¿ok? La tabla hija, como pueden ver, aparece en la cláusula select de la vista materializada. Y cuando tenemos una relación padre e hija, este es el lado one, que ese es uno a muchos. ¿Ok? Entonces, un registro de la padre se liga con n registros de la hija. Es una relación uno a muchos. Entonces,
Como la tabla hija se utiliza para construir los datos de la vista materializada, para obtener los datos de la vista. Por eso viene aquí la idea de una vista materializada many to one. ¿Y lo ven? Porque del lado many se utiliza en la tabla hija para obtener los datos y la tabla papá solamente se utiliza para filtrar, que está dentro del exist. ¿Y lo ven? Entonces, en una vista materializada many to one, la tabla hija extrae los datos de la tabla y la tabla padre se utiliza como filtro. Por eso se llama many to one. ¿Vale? Ahora, otro concepto importante que tenemos que considerar, la construcción del master log. Hay que tener cuidado cuando tenemos subconsultas aquí. ¿Ok? El tip que les podría dar es, cuando tenemos una vista materializada que tiene predicados, es obligatorio incluir esas columnas en el master log. ¿Por qué creen? Pues porque estos predicados, estas columnas se necesitan, necesito guardar los cambios porque ¿qué pasa, por ejemplo, si en la vista, en la tabla orden compra la fecha cambia? Como la fecha se está usando como predicado, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahorita la vista materializada tiene la orden de compra uno que que se generó en marzo del 2010? Entonces, ese registro pues está en la vista materializada. ¿Qué tal si se me ocurre cambiarle la fecha de compra a esta orden y se la cambio al 2011? ¿Están de acuerdo que ese registro, como ya cambió de valor y ya no cumple con la condición, ahora ese registro tendría que eliminarse de la vista, ¿no? Porque ya no cumple con el criterio. Para que este refresh se haga en automático, es decir, cuando yo vuelvo a hacer un refresh y la base de datos se va a percatar que la fecha ya cambió, entonces en automático se tiene que eliminar este registro. Por lo tanto, para que eso se haga de manera automática, en el master log tengo que incluir la fecha. Entonces, en resumen, cuando generemos un master log, todos los predicados que utilice aquí mi consulta, las columnas de esta tabla, en este caso de la tabla orden compra, deben de incluirse en el master log. Ojo, ¿qué pasa con por ejemplo, con la consulta que está aquí adentro? La consulta que está aquí adentro tiene otro predicado que es el email, pero obviamente como está dentro de la subconsulta, el email obviamente no lo voy a meter acá en el master log, ¿verdad? ¿Ok? No lo vamos a poner porque esta es una subconsulta, no tiene que ver con los predicados externos. ¿Sale? Es decir, en este caso, vean, el master log de la orden de compra va a incluir el email. ¿Ok? No, espérenme, perdón. No, no el email, no, más bien, para el caso de la orden de compra no tiene que incluir nada. ¿Ok? Pero en el caso del cliente sí. Entonces, lo que les comentaba aquí de esta fecha de compra, ¿ok? La tiene que utilizar para ver qué registros cambiaron. Sin embargo, aquí no aparece por qué razón. No aparece porque esta es la tabla que se está usando para construir la vista, orden compra. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, con que lo genere así sencillo es suficiente. ¿Sale? Dice, a pesar de que se utiliza el criterio que ahorita les expliqué, no se incluyen en el MLOC de compra, de la tabla orden compra. ¿Por qué razón? Porque la tabla master está actuando como la master table, ¿no? Es decir, la tabla orden compra. ¿Ok? Es decir, la consulta externa. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo para que esto quede más claro. Este, ¿Qué pasa ahora? Ahorita vemos otro ejemplo, pero ahora, ¿qué pasa con la tabla cliente? La tabla cliente no está en la consulta externa. Como no está en la consulta externa, entonces esta tabla, ahí sí tengo que ponerle las columnas que se utilizan como predicado. ¿Ok? ¿Vale? Entonces,
¿Qué master logs tengo que crear? Aquí sí tengo que crear un master log para la tabla que está en la consulta externa y un master log para las tablas que estén en los semillones. Entonces tengo que crear un mlog de la de ambas tablas. ¿Qué columnas van a llevar? La, el master log que corresponde a la tabla externa no requiere columnas adicionales. Y quien sí requiere columnas adicionales, el master log de la tabla que esté en los semillones. Esa es, digamos, la regla. ¿Sale? Ahora, hay que tener cuidado aquí con la llave foránea. Fíjense, aquí, déjenme ver si borro todo esto porque ya se hizo aquí un desastre. Este, déjenme borro todo esto. Ok, 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 ok. Ahí está. Ok. Entonces repito, aquí necesito dos master logs, el de orden de compra y el de cliente. Orden de compra como se utiliza en la consulta externa, aquí solamente requiere su PK, nada más. Con esto es suficiente. ¿Ok? La tabla cliente. La tabla cliente, como no es en la externa, ¿qué columnas necesita? Necesita el email porque está actuando como predicado, le pongo el email. ¿Ok? Necesita que otra columna, cliente ID. ¿Ok? Se fijan, se pueden basar con los alias. De cliente el email, cliente ID, pero cliente ID es la PK. Por defecto, pues la PK siempre se va a incluir. Esa es otra cosa que no les estaba comentando. Un master log siempre va a incluir de entrada la llave primaria. Siempre, siempre. ¿Ok? No necesito especificarlo de manera explícita porque por definición, ¿ok? El master log ya incluye la llave primaria. Entonces aquí nada más necesito el email. ¿Ok? El email. ¿Sale? De orden de compra les decía, obviamente necesito la PK, pero pues no necesito decírsela porque va implícita. Nótese que aquí está la fecha de compra, ¿ok? Pero la fecha de compra, este, no la pongo porque esta tabla se está utilizando aquí en la consulta externa, ¿vale? Entonces, cuando creamos los mlogs, por eso se ven así. Create Materialize View Block de orden de compra, no necesito ponerle absolutamente nada, pero en el caso del cliente pongo Create Materialize View Block cliente with primary key. Aquí ya va implícita la llave primaria, ¿ok? Y le agrego adicionalmente el email, ¿vale? Obviamente puedo agregarle el email después que se genere, pero pues normalmente se hace desde que creamos el master log, ¿sale? Y con eso es suficiente. Ya con eso entonces creamos nuestra vista y vean aquí viene un escenario de cómo se comporta. Supongamos que primero hacemos la consulta de la vista y tenemos esto. Y luego supongamos que hacemos cambios en la master table. Vean, aquí lo que les comentaba. Se me ocurre cambiarle la fecha a una orden de compra. ¿Ok? Se la cambio y ahora le pongo el 2020. ¿Ok? Obviamente esto provocaría que la orden de compra 11, están de acuerdo que esta orden de compra ya no debería de aparecer en la vista. Ahorita sí aparece, se fijan, está aquí. ¿Ok? El 11. Pero hago el cambio y vamos a ver qué pasa. Y también se me ocurre hacerle un cambio a un cliente. Un cliente se lo cambio y ahora ya no pertenece al gobierno, ahora es .com del cliente 325, que significa que este cliente este registro, ¿están de acuerdo? De este cliente ya no debería de aparecer en la vista porque ya le cambié el email. Entonces, el registro 1 y el 5 deberían de desaparecer, ¿ok? Cuando hacemos estos cambios, si hacemos una consulta al mBlock de la tabla orden compra, así se vería. Ok, si fijan aquí es un tanto complicado de entender esto. Digamos, datos internos de la vista materializada que almacena, que va guardando los cambios. Entonces, esto no es tan importante que lo entendamos, esto lo maneja internamente. Ok, estos es los cambios que tiene el mBlock de orden compra y estos son los cambios que tiene el mBlock de cliente.
Vean que cada uno tiene un registro. ¿Por qué? Pues porque actualicé un registro en orden compra y actualicé un registro de cliente. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Sobre todo aquí la pregunta es, ¿se entendió qué columnas va a llevar cada master log? Mm, ese silencio, ¿cómo lo interpreto? ¿Como un Este, sí o como un no? Vamos a ver otro ejemplo y ahorita me dicen si se entendió o no. ¿Ok? Bueno, cuando hago ahora el refresh, fíjense, este, aquí más o menos les explico qué contiene cada columna del master log, pero ahorita no lo voy a ver tan a detalle, ¿no? Me voy a ir directo para acá. Ahora el siguiente paso sería invocar un refresh. Del lado de la vista materializada invoco un refresh, para eso tengo que crear un pequeño bloque anónimo, porque es un procedimiento almacenado. O puedo utilizar también exec, que también lo puedo hacer directo desde SQL Plus, pero bueno, este es con un bloque, perdón, bloque anónimo. Entonces invoco el refresh, le digo, quiero que me hagas un fast refresh de quién, de la vista orden compra, y en el método aquí le pongo F, que significa debe de ser un fast refresh. Como cumplimos con todos los requisitos, no va a haber problema. Entonces, cuando hago el fast refresh, pues efectivamente vuelvo a consultar los datos de la vista y ya no están los registros que les dije porque pues sufrieron cambios. Y esos cambios hacen que ya no cumplan con los predicados. ¿Sale? Bueno, entonces, ese es un primer tipo de subconsulta. Vamos a ver el otro tipo y ahorita espero que les quede claro lo de los master log. El otro tipo se llama one to many, perdón, one to many. Ahora, ¿por qué es one to many? Vean cómo cambia la consulta. Otra vez tengo cliente y orden de compra, nada más que ahora es al revés, vean. Ahora quiero consultar los datos de los clientes y los predicados se los estoy aplicando tanto a cliente como a las órdenes de compra. Ahora, fíjense, que tengan órdenes de compra realizadas entre enero y marzo del 2015. Ahora la orden de compra me sirve para aplicarle filtro a los clientes, o sea, está al revés. Es decir, en el diagramita se vería así. Ahora, la tabla que utilizo para extraer los datos es la tabla cliente, es la tabla padre ahora. Y la tabla que utilizo para filtrar es la tabla hija. Entonces, nuevamente tengo una relación one, uno a muchos. Entonces, por eso le pusieron a esta subconsulta one to many. ¿Ok? Porque la tabla que utilizo para extraer los datos es donde está el lado one y la tabla que utilizo para filtrado es la tabla main y la tabla hija. Ahora están las tablas al revés, por eso se llaman así. ¿Ok? Esto tiene un detalle, sobre todo impacta un poco con los mlooks, con los master logs. Ahorita vemos por qué. Entonces, ¿cómo se vería el código? Select asterisco ahora from cliente nada más. Ojo aquí, repito, no vayan a poner más tablas acá arriba porque entonces ya está mal. Select asterisco from cliente, ¿ok? Y le pongo su alias C y pongo qué condiciones ahora. La única condición es la de las órdenes de compra, entonces pongo where exist. Y aquí ya hago el semijoin. Select uno from orden compra, aquí está su alias, ¿ok? Y aquí hago el semijoin, where C cliente ID, el C viene de arriba, igual hago cliente ID, es decir, me voy a quedar únicamente con los clientes cuyas órdenes de compra cumplan con este predicado, ¿no? Que la fecha está entre marzo y enero y marzo, ¿no? Ahora, primero, dudas de cómo se generó esto. ¿No dudas de esto? no, profe. Está sencillo, ¿no? O sea, ustedes ya saben usar semi-joins, entonces no es complicado para ustedes. Pero ahora entonces lo que sí quiero que me digan, ¿qué columnas debería de tener en Lemlog de, de cliente, de cliente
¿Y qué columnas debe tener en el log de orden de compra? De acuerdo a la explicación que les di hace rato. A ver si me cacharon. Vamos con la de cliente. ¿Qué columnas debería de tener la de cliente? Nótese que es la que se está usando aquí arriba. El ID. Solamente, ajá, cliente ID. Pero están de acuerdo que no necesito indicarlo explícitamente porque al ser una vista materializada basada en llave primaria, implícitamente, por default, por defecto, la PK ya va incluida en el emblog. Entonces puede quedarse así. ¿Todos están de acuerdo? Sí. A ver, vamos a Sí. ver. Esto. ¿Qué pasa si les agrego una condición? Quiero únicamente a los clientes de Gmail que tengan correo de Gmail. ¿Qué tendrían que haberle hecho a este código? Si les digo, quiero a todos los clientes de Gmail. Agregarle la otra condición, ¿no? Aquí le pondríamos, ¿no? Aquí, pero esto va fuera de la subconsulta, ¿están de acuerdo? Porque es una condición del cliente. Le pondría and email, si quieren así, c.email, like, y le ponemos aquí sus, ah, algo así, ¿no? Por ciento gmail.com. ¿Sí? Una cosa así. Pregunta, al agregar esta condición, ¿este email tendría que meterlo al emblog acá? No. La respuesta sería un qué. No. No es necesario, ¿ok? No es necesario. ¿Por qué? Porque cliente es la tabla que estoy usando aquí como la tabla principal de donde se van a extraer los datos. Entonces el emblog no necesita meter las columnas. Con la llave primaria es suficiente, ¿ok? Sí, abusados con esto, porque en examen luego se equivocan un montón. A ver, ahora díganme, a diferencia del emblog de orden compra, ¿qué columnas debe de llevar? Obviamente la PK, que sería cliente ID, ¿ok? La fecha de compra. Muy bien, la fecha de compra. Nada más. El cliente ID. Ajá, ojo, la fecha de compra. Y el cliente ID. ¿Por qué el cliente ID? Ojo, porque el cliente ID no es la PK, abusados. ¿La PK quién es? Pues la propia de la tabla, ¿no? Que sería orden ID, ¿no? Orden ID, obviamente no la tengo que incluir porque ya va por defecto. De hecho, ya, o sea, sí va, pero no tengo que poner explícitamente. Pero esta es la FK. La llave foránea también debo de incluirla aquí, ¿ok? ¿Por qué en el otro ejemplo no incluí la llave foránea? ¿O por qué en el otro ejemplo no tuvimos ese detalle de la llave foránea? Acá. Porque la llave foránea, ¿dónde está? La llave foránea está en la tabla principal, está acá arriba, por eso era un many to one. La llave foránea está en la tabla principal. Entonces, por eso la llave foránea, pues no requiero ponerla porque está acá adentro y es la tabla principal, entonces no requiero ponerla explícitamente. Pero en una subconsulta one to many, la llave foránea está dentro de la subconsulta, ¿ok? Dentro de la subconsulta. Por lo tanto, aquí sí la necesito. ¿Se entendió? A mí la Sí. verdad, esa reglita no me agrada tanto. Yo me baso más en la regla de eh, todas las columnas, excepto la PK, obviamente, porque ya va implícita, que estén aquí adentro, se incluyen en el emblog. Y ya, no me ando bien, no me ando fijando si es one to many o many to one. En la documentación así lo manejan. Si es un one to many, tienes que incluir la FK.
pero esa regla se me hizo media rara. Si es un many to one, no es necesario, pero más bien es por qué razón. Pues porque la tabla que está aquí adentro, en este caso cliente, sí necesito poner todas sus columnas. ¿Quiénes son? Pues la fecha, como vimos, y también o cliente ID, que sería la FK. ¿Por qué? Pues porque no es llave primaria, pues no es llave primaria, pues también te vas para acá. ¿Ok? Pues como quieran aprendérselo, si quieren, hay veces que alumnos se lo aprenden así, a ver, si es many to one, no es necesario la FK, si es one to many, tengo que poner la FK. Si quieren aprenderse así, está bien, pero yo veo que es más sencillo, una sola regla, ¿no? Este, el en-block de la tabla que está en la tabla externa no necesita absolutamente nada. ¿Ok? El en-block de la otra tabla que están en los semi-joins requieren todas las columnas que se usan en predicados. Y ya. ¿Quiénes son todas las columnas que se usan en predicados? Pues todas las que tengan su alias. ¿Su alias quién es? El O. Esta no es PK, entonces vas para adentro. Esta no es O, va bien, este es O y no es PK, vas para adentro. Y ya. ¿No? ¿Sí le cacharon o no? Sí, Ok. Sí. Bueno, vamos ahora con el tercero, many to many subqueries. Un many to many subqueries, aquí tengo la posibilidad de incorporar más de dos tablas, puedo incorporar tres tablas si quiero. Le llaman many to many porque es cuando hay una especie de relación muchos a muchos. Entre dos tablas se incorpora una intermedia, ¿no? ¿Se acuerdan en bases uno? Si tengo una relación muchos a muchos, se incorpora una tabla intermedia para romper la relación y puedo utilizar las tres en una vista materializada. Fíjense cómo sería. Nuevamente, voy a crear una vista materializada, pero obvio solamente voy a obtener los datos de una. En este caso, quiero una vista materializada que muestre los datos del histórico. O sea, la tabla principal ahora va a ser esta, el histórico, pero le voy a aplicar filtros que provengan de esta o de esta. ¿Por qué se utiliza esta? Porque es la intermedia, es decir, tiene relación con otras dos. Entonces puedo perfectamente aplicarle predicados de ambas. ¿Ok? Es decir, quiero los datos del histórico, pero nada más que sean de autos tipo P. Este es un predicado de esta tabla. Y quiero también que el estatus de estos registros sea que el estatus del histórico. ¿Ok? Considera únicamente el estatus vendido. Es decir, voy a aplicarle esta condición. Y durante el 2015, ¿ok? Es decir, aquí puedo aplicarle este criterio a esta fecha. Como se vería el código, create materialize view, mb histórico status auto, refresh fast, with primary key, ¿ok? Entonces pongo se le haga asterisco from histórico, vean solamente el histórico se incorpora aquí. Y ya después viene, le aplico si tengo un predicado de la tabla de históricos, se lo aplico, que sería esto. Quiero solamente los registros históricos del 2015, ¿ok? Y viene el primer semi-join, vean, el primer semi-join, ¿ok? Unexist y hago el semi-join primero con status auto, ¿ok? Con status auto y le pongo la clave. Ok, aquí hacemos el semi-join con status auto y le pongo la clave. Ok, y aplico aquí el semi-join, ¿sale? Y luego vean que estoy anidando otro semi-join, se vale. Puedo poner varios exist. Bueno, no es que lo esté anidando, más bien puedo poner varios semi-joins aquí, exist, ¿ok? De hecho, sí lo estoy anidando, más bien, ¿no? Porque este exist está abarcando el otro, ¿ok? Y dentro de él ponemos otro. Quiero que también se cumpla, ¿qué cosa? Otro semi-join, pero ahora con la tabla auto. Nuevamente hago aquí la condición con el H, ¿ok? Del histórico. Pero ahora es con auto ID y quiero que el tipo sea P, ¿vale? Sí. Entonces, esa es una manera de aplicar varios semi-joins en una sola vista.
A ver qué pasaría con los master. Aquí sería con los master logs donde viene lo interesante, ¿no? ¿Qué llevaría el master log de la tabla histórico? De acuerdo a lo que platicamos. Pues la PK. Solo la PK, o sea, se queda así. Muy bien. ¿Qué llevaría el master log de status auto? La clave Ah, y el ID. la clave S y aquí hay otra S. Sí, y el ID. Pero esta S, ¿quién es? Ah, es la foránea. ¿Es la foránea? Mm, mm, Ah, porque no, 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 no. es la PK, ¿no? De hecho, aquí lo pueden ver, miren. La foránea está en donde la foránea está en el histórico, pero como el histórico es la tabla principal, pues no necesito agregar la foránea. ¿Están de acuerdo? Esta es la PK, o lo pueden ver de otra manera. El alias de esto es S, entonces tengo S clave, ya está clave, y tengo S status auto ID, pero ese status auto ID, pues es la PK, ¿la ven aquí? Entonces no necesito, ya va implícita. Entonces de este en block nada más necesito la clave, ¿de acuerdo? Ahora en auto, El tipo, el tipo, ajá, y ¿qué otra? Auto es, necesita el auto ID. no. Tampoco porque la foránea está acá. Y la foránea, la principal, no lo requiero. Entonces, así serían sus mlocks aquí. ¿Se fijan? Y aquí está. En el histórico no le pongo nada. En auto, nada más el tipo. Y en status auto, nada más la clave. ¿Vale? Y ya con eso tienen su vista materializada. Está bonita, ¿no? Bueno, estos son entonces los tres tipos de vistas materializadas que manejan subconsultas. Hay otra posibilidad que puede ser interesante. Fíjense que si meto la cláusula OR para hacer filtros, ¿qué creen? Que la cláusula OR no se considera como una vista materializada simple. Ups. ¿Qué tal si, por ejemplo, aquí les agrego una condición que diga, tráeme todos los datos de los autos que sean de marca Mazda o que sean del 2010? Como tengo un OR, ese OR me provocaría una vista materializada pesada. ¿Ok? Entonces, hay una técnica que puedo usar para esa situación, ¿sale? Es decir, puedo utilizar vistas materializadas con uniones. El uso del operador union entre vistas materializadas puedo, puedo implementarlo cuando tengo dos criterios que puede ser uno o el otro. Y entonces cuando tengo eso no puedo hacer una vista simple, entonces, pero ¿qué sí puedo hacer? Una unión, ¿sale? Por ejemplo, quiero hacer una vista materializada que obtenga el ID de los clientes y su email. Nada más quiero esas dos columnas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones. El monto de sus autos no exceda a los 500,000, ¿ok? O sea, de todos los autos que han comprado sus clientes, que no exceda. O la fecha de compra de su orden se realizó en el 2015, ¿ok? Pues tengo dos criterios que le voy a aplicar, en este caso, a las órdenes de compra o al monto o al costo del auto, ¿ok? Pero es un OR, entonces puedo hacer esto. Primero hago una vista materializada que me traiga a los autos que tengan un precio mayor que no excedan. Aquí creo que aquí me equivoqué, ¿verdad? Que le puse mayor. No exceda. Y aquí le puse mayor, ¿verdad? Que exceda. Bueno, entonces aquí dice al revés. Primero hago una vista que cumpla con el primer criterio
¿vale? Y luego hago otra vista. Vean que esta sería otra vista materializada. Son consultas completamente separadas. Esta es una y acaba aquí. Y esta es la otra vista. Entonces, puedo hacer dos vistas separadas, sencillas, ¿ok? Con criterios simples, como aquí. Y simplemente las uno con union. Entonces pongo create materialize view en view, refresh fast view as y pongo la primera vista, union la segunda. ¿Dónde aplica en union? Cuando tenga una cláusula or, cuando tenga uno u otro criterio. Entonces, cuando tengan eso, hagan una unión y la vista va a seguir siendo fast refresh. No hay problema, ¿vale? ¿Cómo quedarían los mlocks? Aplico las mismas reglas. ¿Ok? En el caso de cliente, vean el mlock de cliente, ¿cómo quedaría? Como aquí es la principal, no lleva nada, nada más lleva la pura PK. ¿Ok? En el caso de auto, auto, aquí obviamente, fíjense que en auto lleva la PK obviamente, pero también que lleva el precio. Y como auto aquí, la FK está en auto, aquí, de cliente ID, aquí sí necesito la FK. ¿Sí se fijan? Cliente ID no es la PK, entonces vas para adentro. Cliente ID. Y el precio, obviamente. ¿Vale? Y para la orden de compra, ¿ok? La orden de compra, obviamente la PK. La llave foránea también la necesito porque no es la llave primaria, entonces va para adentro, cliente ID y obviamente la fecha, porque la estoy usando aquí. Entonces, se pueden basar mucho en los alias, como pueden ver, nada más observan los alias y con eso salen qué columnas deben de ir en cada máster, ¿vale? Entonces, ese sería un ejemplo de una vista materializada con uniones, ¿sale? Sí, Muy bien, entonces, pues básicamente eso es todo lo que quería mostrarles de vistas materializadas. Ya no vamos a ver más porque pues ya eso es meternos con cuestiones de analítica, ¿no? Que se utilizan más no tanto en distribuidas, sino más bien, no tanto con propósitos de replicación, sino más con propósitos de analítica. Entonces, acuérdense bien, las vistas materializadas, su principal propósito es más de analítica, pero en una base distribuida se puede utilizar como un mecanismo sencillo de replicación, ¿vale? Bueno. Ok, ahora para poder crear estas vistas materializadas, la creación de vistas, comentábamos hace rato que requerimos ligas, ¿no? Entonces, sin embargo, necesito una liga adicional a la liga que ustedes han creado. En general, necesito una liga pública y una privada, porque una de las ligas se va a utilizar para poder hacer esa sincronización, ¿ok? Entonces, la liga pública, este, también se le conoce como liga administrativa, ¿ok? Y esta liga pública básicamente debe ser creada en el sitio donde se encuentra la vista materializada. Tiene sentido, ¿no? Porque si tengo la vista acá, necesito una liga para conectarme a donde está la master table, ¿ok? El usuario que emplea la liga o el usuario que se configura al crear la liga define el contexto de seguridad. O sea, aquí lo más sencillo pues es crear el mismo usuario en ambas para no tener tantas complicaciones. Entonces, así se crearía la liga, ¿vale? Y bueno, y lo demás ya es muy similar a lo que ustedes ya conocen, ¿no? Utilizar using y utilizar using, tienen que hacer referencia a un alias de servicio, ¿no? Como lo hicieron en sus prácticas. ¿Vale? Entonces, esta es que si se fijan, pues esta es la vista, la liga igualito a como lo han hecho ustedes hasta ahorita en sus prácticas, ¿no? Sin embargo, necesito una adicional, que era lo que les comentaba, que es la liga privada.
la liga pública creada anteriormente no puede emplearse para crear vistas materializadas, ¿no? La forma correcta es entrar a una liga privada, ¿ok? Entonces, se llama privada porque aquí sí necesito incluir la autenticación. En la liga privada debo de poner el usuario y su password para que funcione, ¿sale? Entonces, en la liga privada ya no necesito poner using, ¿se fijan aquí? Porque ya lo tengo en la liga pública. Entonces, si lo pongo en la liga pública, la privada ya no lo requiere, ¿sale? Y con eso. Entonces, tanto la liga privada como la pública se definen en la base de datos donde se crean las vistas materializadas. Entonces, este, ¿qué necesito en resumen para crear una vista materializada? Una liga pública que es igualita como las ligas que tienen para sus ah, prácticas, y la liga privada se necesita para la cuestión del refresh, ¿no? Pero ahí necesito incluirle la autenticación, ¿vale? Bueno. Puedo indexar también una vista materializada, no voy a meter mucho aquí con los índices, pero pues esto es para mejorar desempeño, ¿ok? A la hora de que hagan consultas en la vista materializada. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con lo que llevamos? No, profe, ninguno. Ok, ahora entonces vamos con los grupos de refresh. Otro concepto que podría ser interesante es, ¿qué pasa si yo tengo varias vistas materializadas y las quiero sincronizar a la par? Puedo formar un grupo de refresh y decirle a la base de datos, quiero que me hagas un refresh de todas estas vistas. ¿Cuál es la idea de englobarlas en un grupo, de juntarlas en un grupo? Que esto lo puedo hacer transaccional. Es decir, lanzo el refresh y este refresh va a garantizarme que se haga el refresh completo, o sea, decir que se sincronice todo. Y si algún refresh llega a fallar, puedo aplicar una especie de rollback y entonces mantener todo esto sincronizado y consistente. Porque ¿qué pasa si hago un refresh aquí y a este no, y este tampoco? Puede ser que esto me genere inconsistencias, ¿no? Tal vez voy a lanzar consultas sobre mis vistas materializadas, pero necesito que estén sincronizadas en su conjunto. O quiero, o se sincroniza todo el grupo o nada. Entonces, si tengo ese requerimiento, puedo utilizar un grupo de refresh, ¿sale? Entonces, puedo aplicar un rollback si algo falla, ¿ok? Y puedo tener este aislamiento, o sea, mientras no se complete el refresh de todo el grupo, no voy a ver los cambios. Entonces eso me permite tener consistencia cuando haga consultas a las tres vistas, ¿ok? Otra funcionalidad que tiene el grupo es que puedo habilitar un refresh automático. Hace rato vimos que si yo quiero sincronizar la vista, tengo que manualmente ejecutar un procedimiento almacenado, ¿no? Bueno, con un grupo de refresh puedo habilitar que el refresh se haga en automático. Puedo definir una expresión, una expresión que me indique la frecuencia. Por ejemplo, puedo poner algo así, sysdate más 7, que significaría que esta vista va a hacer un refresh cada semana. Sysdate más 1/24, ¿qué frecuencia de actualización creen que tiene esa expresión? Una vez al día. Más bien sería una vez cada hora, ¿no? Por eso tiene 1/24. Cada hora se va a estar actualizando, ¿ok? O se va a estar sincronizando. Y esto se puede hacer de manera automática, ¿sale? ¿Cómo puedo configurar esto? Bueno, miren, cuando se hace el refresh de una vista, en lugar de enviarle el nombre de la vista, le puedo enviar el nombre de un grupo de refresh. Por lo tanto, hay que crear este grupo, ¿vale? Para crear un grupo voy a utilizar dos procedimientos almacenados, uno que se llama make para crear el grupo de refresh y el otro es add para agregarle vistas materializadas al grupo, ¿vale? Entonces vean, aquí viene un ejemplo completito, completito que ustedes pueden, si quieren, hacerlo en sus ambientes.
que ya incorpora todos los conceptos que hemos visto, desde, desde crear a los usuarios con sus privilegios, crear las vistas materializadas, más bien crear todos los privilegios, y luego viene la creación de la liga pública, la de la llave, creación de la liga pública, de la liga privada, ¿ok? Eh, y ya viene después la creación de las vistas materializadas aquí con sus escenarios, ahorita no voy a detener. ¿Ok? Entonces creo las vistas materializadas con todo lo que vimos, ¿ok? Una muy sencillita, una con predicados simples y otra con un semi-join, ¿ok? Le generamos sus master log, ¿ok? A las tres y luego ya vendría aquí la generación del grupo. Bueno, aquí consultamos datos para que vean que todo está creado. Hay vistas del diccionario que me permiten saber qué vistas tengo, qué vistas materializadas existen, ¿no? La consulta de sus mlogs, ¿no? Ok, inclusive vean, puedo también tener consultas, hay otras vistas del diccionario que me dicen, por ejemplo, eh, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un refresh? ¿Se fijan aquí? Esta vista del diccionario User Based Table Views o User Register en Views, ¿ok? O User en Views Log son vistas del diccionario que puedo consultar para obtener los metadatos de las vistas materializadas. Una de ellas es esta consulta y puedo saber cuándo se sincronizó, ¿ok? Puedo también saber si hubo algún error cuando se sincronizaron, por ejemplo. Creo que viene un poquito más abajo. Por aquí viene otra. Ahorita se las muestro un poquito más abajo. Pero entonces, en general, vean, hay varias vistas del diccionario que me permiten mostrar información de las vistas que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a hacer inserciones, empezamos a hacer sincronizaciones, etcétera. ¿Ok? Consulta de los mlogs aquí. ¿Ok? Y ahora sí, viene lo de los grupos. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un grupo con estas tres vistas y sincronizarlas de manera consistente? Puedo crear un grupo. Este sería el código para crear un grupo. El procedimiento make, pongo el nombre del grupo y pongo aquí la lista de las vistas. Vean que es una sola cadena, pero separadas por comas la lista de las vistas. ¿Ok? Y aquí next day le puedo poner una fecha a partir de la cual va a empezar a hacer la sincronización. En este caso le digo a partir de ahorita, ¿ok? Quiero que se empiecen a sincronizar. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intervalo? Esta expresión, ¿qué les diría? ¿Cada cuántos estarían sincronizando? Cada minuto. Cada minuto, muy bien, cada minuto. Entonces, ¿qué va a hacer aquí la base de datos? Cada minuto va a disparar o va a levantar un proceso, un job que le llaman, y cada minuto va a estar haciendo un fast refresh de manera automática. Entonces, esta funcionalidad la pueden aplicar cuando quieran que sus vistas estén actualizándose de forma automática cada cierto periodo de tiempo. Hay que tener cuidado aquí, ¿no? Porque, bueno, se supone que es un fast refresh, no debería de tener algún problema de desempeño, pero hay que tener cuidado con el intervalo, ¿no? Y el último parámetro me dice, si llega a haber un problema cuando haga un refresh, ¿vuelvo a intentarlo? No. Entonces, si se genera un error, ya no se va a hacer la sincronización. ¿Ok? Eso es bueno sobre todo para no estar haciendo intentos fallidos, ¿no? Intentos y todos fallan. ¿Ok? Puedo agregarle más vistas al grupo ya después que está creado, ¿sale? Y entonces con eso implementamos una sincronización automática, ¿vale? Les comentaba, hay otras vistas del diccionario que me permiten mostrar si esos refresh han sido exitosos. Por ejemplo, esta vista, la de user refresh, me permite ver, esta es lo que les platicaba hace rato, ver cómo se han comportado las operaciones de refresh de este grupo.
¿Ok? Fíjense aquí, esta columna broken me dice si hubo algún error durante alguna sincronización. ¿Ok? Esta columna me indica cuándo va a ser la siguiente sincronización, el intervalo, ¿ok? Hasta el número de job que está atendiendo esta tarea, ¿no? Y así. Bueno, pues básicamente esos serían los famosos grupos de refresh. ¿Vale? Vean, aquí en esta otra columna es otra vista, puedo ver cuándo fue el último refresh de cierta vista y pues aquí pueden monitorear si sus vistas se están sincronizando correctamente a lo largo del tiempo. ¿Vale? Puedo también hacer consulta de los jobs que se están usando, ¿ok? Y así sucesivamente. Puedo ver también las fallas, por ejemplo, cuántas veces ha fallado una sincronización y si ha fallado, aquí me indica, no es cierto, no, más bien, esta vista me muestra qué es lo que se va a ejecutar cuando se dispare el job, ¿ok? En este caso, un refresh, ¿vale? Bueno, entonces viene otro ejercicio, este ejercicio, en otros semestres pues se los dejaba obligatorio, pero pues ahorita ya por la cuestión del semestre irregular, que si el paro, que no sé qué, las clases que no tuvimos pues ya no alcanzamos a hacer tan a detalle esto, ¿no? Pero ojalá pudieran, eso ya no se los dejo obligatorio, hacer este ejercicio que implica pues crear vistas materializadas con diferentes criterios, ¿no? O sea, modificar este ejercicio con estos requisitos, ¿vale? Bueno. Hasta aquí llegaríamos con lo que sería el tema 7 parte uno, ¿no? Con vistas materializadas. ¿Qué nos falta por ver? Y ya pues prácticamente estamos concluyendo el curso, la parte 2. Y aquí vamos a hablar de dos temas interesantes. Antes de ello, ¿alguna pregunta, duda? Antes de pasar al siguiente punto. No, profe, todo bien. Ok, el próximo jueves platicamos bien, nos ponemos de acuerdo para el último examen, que sería la próxima semana. ¿Sale? Muy probablemente pues, lo van a querer en jueves, ¿no? Pero no hemos platicado en línea o presencial, etcétera. Entonces nos ponemos bien de acuerdo el jueves, ¿vale? Para ahorita seguir con los temas. Y ya el jueves cerramos el temario hasta donde lleguemos, que por lo que veo. eh, sí vamos a más o menos a terminar, por lo menos hasta lo que trae el tercer parcial. Miren, este último PDF tiene básicamente dos temas interesantes. Habla de particionamiento. Ya vimos replicación, ahora vamos a hablar de particionamiento. Y el particionamiento me incorpora este otro concepto que es paralelismo. ¿Ok? Vamos a ver qué tanto alcanzamos a ver de paralelismo. Tal vez sí. Vamos a revisarlo a nivel básico. Ok, entonces dos subtemas nos faltan por revisar. Particionamiento y paralelismo. Y con eso terminamos el curso. ¿Vale? Entonces, tal vez si ustedes ya han oído hablar de particionamiento, en avanzadas lo hemos comentado y algunos de ustedes hasta lo llevó a investigar para su proyecto final. Algunos otros no, pero ¿alguien ubica lo que es el particionamiento? ¿Qué significa particionar una tabla? Pues, pues es similar a la fragmentación, pero en un disco, ¿no? Exacto. Entonces, tienen- Tiene ciertas similitudes. En el curso nosotros vimos fragmentación. No es lo mismo fragmentar que particionar. Como bien comentas, particionar significa voy a hacer una fragmentación de la tabla, sí, pero la diferencia es que el particionamiento no envía los subconjuntos a nodos distintos, sino que se quedan en el mismo server. Es una especie de fragmentación local, si lo quieren ver así, ¿no? Es decir, tengo una tabla y la voy a dividir también, así como en fragmentación, aunque hay otra diferencia.
En fragmentación nosotros vimos que hay horizontal y vertical. En particionamiento no existe vertical, ¿ok? Solamente hay horizontal, pero hay varias técnicas, ¿ok? Entonces, particionamiento es justo eso. Tomo una tabla y la divido en pedazos, como si fueran fragmentos, nada más que aquí se le llaman particiones, no fragmentos. La ventaja de hacer esto, ¿cuál es? Que puedo distribuir los datos, aunque es en el mismo server, pero lo que hacemos es distribuirla en diferentes medios de almacenamiento. Es decir, necesito de un servidor que tenga varios discos, ¿ok? Y de entrada cada partición se va a asignar a un table space, ¿ok? ¿Para qué lo asigno a un table space diferente? Porque el table space se está asociado a un data file distinto. Este sería un data file distinto. Y este data file va a estar en un disco que puede ser el mismo o normalmente diferente. ¿Para qué? Pues justo para poder garantizar que los datos se distribuyan en diferentes dispositivos y eso va a mejorar desempeño. Obviamente esto va a ser bueno cuando tenga tablas muy, muy, muy grandes, ¿no? ¿Ok? El particionamiento es bueno cuando con tablas grandes. Si tengo una tabla pequeña, me va a salir contraproducente. Particionarla, pues, va a volver a la tabla lenta. Pero en tablas gigantes, en tablas que tengan, que les gusta, se dice que más o menos cuando la tabla ya tiene unos cuantos gigas de almacenamiento, 3 4 5 gigas, ya puede ser candidata a ser particionada. ¿Ok? Entonces, es una manera también de distribución de datos, nada más que en el mismo server. Obviamente esto tiene más beneficios, ¿no? Los tres principales beneficios que obtenemos cuando particionamos es manejabilidad, desempeño y disponibilidad. El desempeño creo que se entiende, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede con la manejabilidad? Tengo una tabla bien grandota donde tengo datos de todo el año. Entonces, como es una tabla grande, normalmente necesito a varias personas para administrarlo, ¿no? Administrar backups, administrar respaldos, todo eso se puede complicar si la tabla es muy grande. ¿Qué pasa si la particiono? Por ejemplo, puedo hacer agrupamiento como tal vez por trimestre o por cuatrimestre, por ejemplo. Entonces voy a tener tres particiones. Cada una va a tener su table space aparte y por lo tanto puedo dividir el mantenimiento, ¿ok? Y simplificarlo. En lugar de tener un grupo grande que atienda una tablota, a lo mejor tengo grupos pequeños que atiendan tablas pequeñas, ¿ok? Ese es un primer beneficio. El desempeño. ¿El desempeño en qué consiste? Básicamente vamos a tener dos beneficios en desempeño. Un concepto que se le llama Partition Pruning for Performance y el otro que se llama Partition Wise Join for Performance. Se los dejé así en inglés porque pues es como que el término más que se entiende, porque al pasarlo en español como que ya se pierde un poquito la idea. ¿Qué entenderían por pruning? ¿Cómo traducimos pruning? ¿No? ¿A qué me suena No, el quién sabe. ¿Cómo? La traducción literal, ¿cuál sería de pruning? Es como cortar datos. Ajá, si lo ponen en el traductor, ¿qué les dice? Como podar, ¿no? Como Sí, cortar, dice como podar. rasurar, tal vez, no sé, una cosa así. Pero, ¿qué significa entonces partition pruning? Que cuando tenga la tabla particionada, si yo lanzo una consulta, puedo descartar ciertas áreas de la tabla porque yo sé que no van a estar los datos ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un select asterisco de la tabla y le pongo un predicado donde el mes sea igual a mayo? Eso lo va a detectar el manejador y va a decir, ah, mira, este predicado donde el mes es igual a mayo, coincide con los criterios de particionamiento.
Entonces, como pueden ver, ¿en qué particiones voy a buscar si me ponen el mes de mayo? Solamente voy a buscar registros, ¿están de acuerdo? En la partición que está en rojo, porque ahí está mayo. Entonces, a las otras dos particiones que están en enero, marzo y abril, y en septiembre hasta diciembre, en la verde y en la amarilla, pues les hago un pruning, o sea, les hago como una podada, o sea, como que las descarto, como las quito, no las tomo en cuenta. O sea, es como si me quedara mi tabla como podada, rasuradita, digamos, ¿no? En donde me queda mi tabla nada más así, chiquita. Entonces la consulta va a ser más rápida porque ya no tomo en cuenta estas dos particiones. Entonces eso aumenta el desempeño y se le llama Partition Pruning for Performance. ¿Ok? Dividimos los datos en piezas menores, entonces se reduce la cantidad de datos que la base debe escanear. ¿Ok? Esa es una. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si no le pongo un predicado? Aunque no le ponga un predicado, de todas maneras tengo desempeño. ¿Por qué? Porque si no le pongo un predicado, significa que sí tendría que hacer la búsqueda en toda la tabla. Pero como está particionado, puedo habilitar paralelismo. Si habilito paralelismo, pues entonces lanzo la búsqueda en paralelo a las tres particiones. Como están almacenados en dispositivos diferentes, el paralelismo es bueno. No genero contención en los dispositivos y entonces tengo una respuesta más rápida. A eso se le llama Partition Pruning for Performance. Entonces es este, un beneficio del particionamiento. El otro se llama, bueno, primero, ¿sí se entendió la idea de esto? Sí, Ok, ahora el Partition Wise Join for Performance tiene que ver un poquito de lo que hemos hablado con la fragmentación horizontal derivada. Cuando tenemos particionamiento y lo extiendo a un join, puedo hacer, si tengo una tabla padre y una tabla hija, aquí aplicaríamos la misma idea de un particionamiento derivado, horizontal derivado. Ok, aquí si la tabla hija está particionada con el mismo criterio de la padre, entonces voy a tener partición padre, partición hija, partición padre, partición hija. Y a la hora que haga un join entre estas dos tablas, en lugar de hacer el join con la tablota grande, pues lanzo tres joins en paralelo otra vez. Por eso el paralelismo está de alguna forma relacionado con particionamiento, porque si lo combino tengo muy buen desempeño. ¿Ok? Cuando quiera lanzar un join entre estas dos tablas, en realidad lanzo tres operaciones join, considerando un particionamiento derivado y ya al final uno los resultados. Entonces, aplico paralelismo y pues tengo ganancia, ¿no? En lugar de hacer un join con una tabla grandota, lanzo tres joins en particiones, uno los resultados y terminamos, ¿no? Ese es otro beneficio, se le llama partition Wise Join for Performance. ¿Sale? Ahora, ese es el otro beneficio, disponibilidad. Si una partición se muere, las otras particiones no tienen por qué verse afectadas, ¿no? Eso sí, no voy a poder ver datos de septiembre a diciembre, pero los datos de enero a agosto siguen intactos. ¿Ok? El mantenimiento también es otra, ¿no? Si tengo que mover discos, mover data files, lo puedo hacer por partición, puedo darle mantenimiento a una partición y las otras dos siguen intactas, ¿no? Entonces, otro beneficio que me ofrece el particionamiento. Pero normalmente en bases de datos grandes siempre van a encontrar tablas particionadas, ¿eh? Cuando quieran tener desempeño, es muy común. El INE, por ejemplo, cuando estaba allá, tiene varias de sus tablas particionadas. Tablas sobre todo que rebasan el millón de registros o que tienen pues bastantes, que generan bastante espacio en disco, ¿no? Bueno, y ya se nos acabó la clase, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Ya la siguiente clase veríamos las estrategias de particionamiento, que básicamente son tres. Como les comentaba, aquí el particionamiento no hay vertical, pero sí hay horizontal, pero puedo utilizar varias técnicas. Y tal vez una ventaja que tiene con la fragmentación que vimos al inicio del curso es que
Nosotros en fragmentación tenemos que diseñar todo. O sea, tenemos inclusive que este, diseñar los predicados. Aquí ya no, aquí nada más le digo la estrategia y los predicados ya los aplica implícitamente la base de datos. Es decir, la transparencia ya la implementa aquí el manejador. Por ejemplo, ahorita ustedes están batallando eso en sus prácticas, ¿no? Insertan un registro y tienen que ver a qué fragmento lo mandan, ¿no? Con el uso de un trigger, por ejemplo. Aquí en particionamiento eso ya no lo tengo que hacer. Si yo inserto un registro en una tabla, en automático la base de datos va a saber a qué partición enviarlo. Ya no tengo que hacerlo manual. Ok, pero repito, el único detalle es que el particionamiento aplica en un mismo server, no hay una base distribuida realmente. Distribuyo datos, pero en el mismo server. ¿Ok? Entonces, hay pros y contras, ¿no? Las dos, y puedo combinar las dos, puedo combinar fragmentación y puedo combinar particionamiento, ¿sale? Bueno, entonces, ¿preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces si no hay más, nos vemos el... Bueno, profe, bueno, dudas que no están relacionadas con el tema de ahorita. Sí, Era para saber si va a abrir más horarios o sí, ¿ya no alcanzaron? no. Sí, ¿verdad? Ahorita sí ya todo mundo, ¿verdad? Anda, Hay que salvar el semestre. anda salvando semestre, ¿verdad? Sí, ya me di cuenta, ahorita sí me traen como, trapo viejo, ¿no? Ándale, revísame y a ver a qué hora, y además, sí, 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 no se preocupen. No los he subido porque como tengo una actividad que necesito salir de casa y como es variable el tiempo, nada más confirmo el horario en el que voy y vengo y ya les pongo más horarios, ¿ok? Ah, ok, Ahorita sí, es que teníamos la duda, mi compañero y yo, de si nosotros teníamos que poner y ya usted nos no, 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 apoyaba no, o no, cómo era. porque son en los horarios en los que yo tengo chance. Ok, sí. Entonces yo los voy agregando. Otra cosa, pueden anotarse las veces que quieran. Si tienen dudas conforme van avanzando en el proyecto, ese Excel puede ser tanto para revisión de modelos como para entrega en sí ya del proyecto o para sesión de dudas. ¿Ok? Y si tienen inclusive dudas, si quieren hasta del examen o algo, pues ahí lo podemos ver también. ¿Ok? Bueno, ahorita subo más horarios. Nada más dejen confirmo a qué horas tengo que salir hoy y ya pongo más horarios. Gracias, profe. Dale. Cuídense entonces, los veo el jueves con su última clase del curso. Nos vemos, profe, buen día. Hasta Adiós, luego. nos Hasta vemos. luego.